Doctor, disculpe, no se le escucha. Doctor, disculpe, no se le escucha. Ahora, ¿me escuchan un poquito mejor? Sí, Ahora sí, doctor. doctor, ya se escucha. Desde el inicio no se escuchaba nada. Perdón, mil molestias. Nuevamente les voy a resumir todo lo que he avanzado desde el principio. Chicos, tienen que entender que el shock es un estadio final de diferentes enfermedades. Cuando hay un estadio final de diferentes enfermedades, hablamos de shock. Puntualmente, la clase es shock cardiogénico, es cierto, pero debemos saber que existen otros tipos de shock: el neurogénico, el metabólico, el vasovagal, el shock hipovolémico, el shock séptico, pero todos se caracterizan por, perdón, todos se caracterizan por tener unos elementos fundamentales que son los componentes del shock cardiogénico: bajo gasto e hipoperfusión e hipoxia. Bajo gasto e hipoperfusión e hipoxia. ¿Cómo definimos bajo gasto? Presión arterial sistólica menos de 90, pero por más de 30 minutos, a pesar o que podamos mantener esa presión baja de menos de 90 con inotrópicos o con cualquier soporte mecánico de los utilizados actualmente. Ahí nosotros expresamos que estamos frente a un bajo gasto.
¿Cómo definimos hipoperfusión e hipoxia? Cuando la diuresis cae por debajo de 30 mililitros por hora, clínicamente el paciente se presenta con extremidades frías, alteración mental, ácido láctico más de 2 milimol por litro, un índice cardíaco de menos de 2.2 litros por minuto y una presión de enclavamiento pulmonar más de 15 milímetros de mercurio. Cuando nosotros tenemos estos componentes en un determinado paciente, estamos frente a un shock, frente a un paciente con shock cardiogénico, obviamente, porque es el motivo de nuestra clase. Puede variar, y eso ya lo vamos a ir conociendo poco a poco, en distintas presentaciones de shock, pero no nos vamos a confundir, nos vamos a enfocar en lo que es el shock cardiogénico, porque obviamente esa es la charla de hoy. Entonces, los componentes de la definición son bajo gasto e hipoperfusión e hipoxia, ¿no? Obviamente distintas sociedades, distintas entidades han ido describiendo al shock de diferente forma. Sin embargo, el denominador común siempre está presente, como ustedes pueden ver. Presión arterial baja, algunos dicen menos de 90, otros dicen menos de 100, pero bueno, al fin presión arterial baja. En todas las definiciones de las diferentes escuelas está el componente de la presión baja. Después, por más de 30 minutos, también en casi todas las definiciones de shock se encuentra este componente de por más de 30 minutos. Y por último, lo que es hipoperfusión e hipoxia, se habla de, obviamente, daño de órgano blanco. Y esto es básicamente siempre presente en diferentes incluso conceptualidades o parámetros, bajo diuresis por debajo de 30 mililitros por hora. En eso podemos tener un poquito más de amplitud a la hora de definirlo, de describirlo, porque ya que números más, números menos, pequeños por cierto, distintas escuelas definen y caracterizan al shock cardiogénico. Pero para nosotros fundamentalmente queda establecido que hablamos de shock cardiogénico cuando la presión arterial sistólica es de menos de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, a pesar del uso de inotrópicos y o cualquier soporte de asistencia mecánica. Muy bien. Decíamos que dentro de todas las causas de shock, el shock cardiogénico ocupa el principal o la principal causa de shock por ingreso a los servicios de emergencia hospitalaria. Más del o hasta el 80% son shock, de todos los shocks son shock cardiogénico. Entonces eso debe quedar muy bien claro para poderle atribuir a esta presentación, a esta charla, la debida atención respectiva, porque si ustedes van a ver shock casi siempre, de 10 o de 100, 80 van a ser shock cardiogénico. Y dentro de las causas de shock cardiogénico, obviamente, existen varias. La principal, como ustedes bien saben, y esto es estadística mundial, la principal causa de morbimortalidad es la cardiopatía isquémica. En consecuencia, también, dentro de las causas de shock cardiogénico, la principal causa es la cardiopatía isquémica, ¿no? Como ustedes pueden ver, los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos ocupan el 81% de causas de shock cardiogénico, en todas sus presentaciones, ¿no? Están las miocarditis, las fallas cardíacas, los síndromes de Takotsubo, ¿no? Las fallas cardíacas aguda de la gestante, es decir, todo lo que involucra lo que es la isquemia miocárdica en general. Seguidamente están las neuropatías, muy frecuentes en nuestro medio, en algunas zonas bastante frecuentes, como la reumática mitral,
Los trastornos en los sistemas de conducción también ocupan un lugar para producir shock, como son, por ejemplo, los bloqueos auriculoventriculares o los bloqueos, que las taquiarritmias, y las enfermedades de pericardio, como por ejemplo los taponamientos cardíacos, ¿no? Las constricciones cardíacas, las TB cardíacas que se ven, las TBC cardíacas que se ven todavía en nuestro país, pero en fin, dentro de las causas principales de shock en general, es el shock cardiogénico el primer lugar, y dentro de las causas de shock cardiogénico, la cardiopatía isquémica, que son los síndromes coronarios, ocupan el primer lugar. Bien. Maneras de expresar últimamente y poder tipificar ciertos shock se ha basado en esta clasificación. Clínica, vale decir, yo clínicamente he separado distintos grupos para tipificar distintos tipos de shock. El shock cardiogénico también ha sido tipificado en esta presentación, o en esta clasificación, o en esta tipología. Y esto últimamente se está hablando bastante de poder tipificar, porque solamente mediante dos exámenes, uno que es determinar si el paciente está frío o si está caliente, y por otro lado, determinar si el paciente tiene crepitantes o no tiene crepitantes, voy a definir esta clasificación de acuerdo a los tipos de shock. ¿Y cómo? Por un lado, frío, caliente, según la temperatura de la piel, y seco o húmedo, según la presencia o la ausencia de rales crepitantes a nivel pulmonar. Y esto tiene obviamente una correlación con la hemodinamia de ese paciente. Si yo tengo un índice cardíaco bajo, un aumento en la resistencia vascular periférica y un aumento en la presión capilar pulmonar, que sabemos cuando aumenta la presión capilar pulmonar, se produce extravasación de líquido y eso produce los crépitos, estoy frente a un paciente y frío. La piel fría por la vasoconstricción periférica, ese es aumento de la resistencia al índice cardíaco bajo, y por la presión wedge y los crépitos aumentados, el paciente está húmedo. Entonces, digo, este es el clásico shock cardiogénico. Quiero decir, húmedo y frío, ¿no? Puedo también encontrar todo lo contrario, o parte de lo contrario, por ejemplo, que puede estar caliente y húmedo, ¿no? En este caso, el índice cardíaco también está bajo. La resistencia vascular sistémica puede estar normal y la presión capilar wedge está aumentada. Ese es un paciente, como ustedes pueden ver, húmedo, pero caliente. La piel está caliente. Ese es el típico patrón de los shock sépticos, por ejemplo, ¿no? Que genera la septicemia, una gran vasodilatación y produce temperaturas a nivel de la piel caliente, pero presencia de crépitos a nivel pulmonar por aumento de la presión capilar pulmonar, por caída del gasto cardíaco. Ese es un paciente entonces caliente y seco, perdón, caliente y húmedo. Después tenemos arriba y a la derecha el paciente frío y húmedo, ¿no? Frío porque la resistencia vascular periférica y vasoconstricción periférica, hay caída del gasto cardíaco, pero la presión capilar pulmonar se encuentra igual o se encuentra estable, ¿no? Son, por ejemplo, los pacientes con infarto de ventrículo derecho. El infarto de ventrículo derecho no te eleva la presión capilar pulmonar enclavada, pero sí te hace caer el gasto cardíaco y te aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces es un paciente húmedo y frío, la piel fría y húmedo porque se encuentran crépitos a nivel pulmonar. Y por último, a la derecha y abajo, el shock vasodilatador o el no cardiogénico directamente, aquí dan pues no cardiogénico, es el paciente caliente y húmedo,
¿no? Caliente porque la piel está caliente, caliente y seco. Caliente porque la piel está caliente y seco porque no hay presencia de crépitos a nivel pulmonar, no hay crepitantes a nivel pulmonar. Entonces, hoy en día se utiliza mucho esta clasificación de los distintos tipos de shock solamente con tocar la piel y ir a auscultar la presencia o ausencia de crépitos a nivel pulmonar para decir si la piel está fría, el paciente está, obviamente, es un shock frío, y si la piel está caliente, es un shock caliente. Si hay crépitos, es un shock húmedo, y si no hay crépitos, es un shock seco, ¿no? Paciente frío, caliente, frío, seco, o caliente, húmedo, caliente, seco, ¿no? Entonces, vale la pena reconocer esto porque los shocks cardiogénicos se pueden presentar como frío y húmedo, o como caliente y húmedo, o como frío y seco, ¿no? Se pueden presentar de esas distintas formas. Por esa razón que los shocks cardiogénicos, en esta diapositiva, como ustedes pueden ver, cuando se produce por falla cardíaca derecha, se presentan con edemas sacros, hepatomegalia, incurgitación yugular, pero no hay crépitos, no veo crépitos. Cambio, cuando hay falla cardíaca izquierda, cuando el infarto es de ventrículo izquierdo, sí aparecen los crepitantes a nivel pulmonar. Y bueno, puede haber una forma mixta, ¿no? En donde se ven tanto los componentes de la falla cardíaca derecha como los componentes de la falla cardíaca izquierda. Bien, entonces, en la patogenia, bueno, la patogenia está representada por este enmarañado de complicaciones, de circuitos viciosos, que como ustedes pueden ver, después de un infarto agudo de miocardio, como cae la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, aumenta, se produce un edema pulmonar, el pulmonar produce hipoxia, la hipoxia produce isquemia, la isquemia produce falla cardíaca o disfunción cardíaca progresiva. También el infarto produce una caída del gasto cardíaco, una caída del stroke de volumen, produce hipotensión, produce perfusión coronaria disminuida, eso a su vez produce isquemia también. Entonces, como ustedes pueden ver en la patogenia del infarto, se involucran distintos componentes que al final obviamente generan circuitos viciosos que al final terminan en la muerte. Bien. Esta es la clasificación principal de los shock en general y que ha sido tipificado por la Sociedad Americana de Cardiólogos Intervencionistas. Y créanme que es un postulado muy importante, ya que claramente clasifica que no todos los shocks tienen estadios iguales. Hay diferentes estadios y como lo dice acá, hay 5 estadios de shock cardiogénico. Y esto ha sido motivo que en los estudios se haya sesgado y no se haya randomizado pacientes con shock de la misma tipología. Entonces es por eso que han sido también muchos estudios cuestionados, como el estudio Shock Trial, por ejemplo, en donde ha sido cuestionado porque no se han utilizado esta clasificación de la Sociedad Americana de Cardiólogos Intervencionistas. Como ustedes pueden ver, va desde la A hasta la E. La A es el paciente que esté en riesgo de shock. ¿Y cuál es el paciente en riesgo de shock? No es el paciente que todavía está en shock, sino es el paciente que está cursando recientemente un infarto, o que tiene factores para desarrollar un infarto agudo de miocardio, o que tiene factores para desarrollar una falla cardíaca aguda o una falla cardíaca crónica, que tiene síntomas controlados, pero que todavía no está desarrollando esta hipoperfusión y esta caída de la presión sistólica arterial. Este es un estadio A, por eso dicen en riesgo de shock. El estadio B ya es en camino, ¿no? El paciente que está en camino a shock, en donde ya hay una relativa hipotensión y hay taquicardia, pero sin hipoperfusión. Esto es en camino al shock. El estadio C ya es el clásico
shock con la presentación de hipotensión arterial por más de 30 minutos, con hipoperfusión de órganos blancos, que es lo que hemos descrito en la conceptualización de shock. Ese es el estadio C o clásico. Y el estadio D ya es cuando el paciente no responde a las medidas que ustedes están acondicionando, sean los vasoactivos o sea el soporte mecánico, y el paciente no está respondiendo. Entonces es el estadio D, deteriorado o sentenciado, ¿no? Como su sigla en inglés, sentenciado, DOOM. Y el estadio E ya es el shock en extremo. Quiere decir que el paciente ya te hizo paro cardíaco, lo has resucitado, le has hecho maniobras de reanimación cardiopulmonar, no responde, ese es ya el estadio final. Ya prácticamente cuando todos le bajan el dedo, el estadio E. Yo creo que esta clasificación es sumamente importante porque permite definir claramente para los estudios fundamentalmente, y yo quiero comparar, por ejemplo, una terapia, una droga, un soporte mecánico, no puedo meter a un estadio A, compararlo con un estadio E, porque seguramente el que ha ido a estadio E va a fracasar sí o sí, porque el estado del paciente es in extremis, como dice ahí, estadio E, en extremis, ¿no? Extremadamente enfermo. Clasificación de shock cardiogénico según la Sociedad Americana de Cardiólogos Intervencionistas, y esto obviamente está dado por la Sociedad Americana de Cardiólogos, ¿no? Y obviamente, como ustedes pueden ver en esta diapositiva que se las estoy dejando, en donde claramente existe la descripción al examen físico, cada uno de los distintos tipos de shock, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones de los biomarcadores? Como ustedes pueden ver, ¿no? Que en la medida que va complicándose, que va evolucionando este tipo de shock, obviamente también los niveles de lactato, de creatinina, se van incrementando parámetros, marcadores de severidad de la enfermedad, como son las troponinas, ¿no? En estos marcadores bioquímicos, que a medida que esa pirámide de clasificación de shock se van obviamente agravando. Y obviamente también los parámetros hemodinámicos, como es el índice cardíaco, la presión venosa central, la presión arterial, la saturación, como a medida de que el shock se va profundizando, se va agravando, obviamente estos parámetros también se van alterando. Entonces, todo tiene una correlación evolutiva y no todos los shocks son iguales, ¿no? No todos los shocks son iguales. Existe una gradación, una clasificación que van entonces del estadio A al estadio E. Y eso es muy importante reconocer a la hora de comparar los estudios que comparan dispositivos, drogas, tienen que saber a qué grupo de pacientes con shock ha ingresado en ese estudio. Si eran todos del grupo A, del grupo B, del grupo C, entonces ahí vamos a tener menos sesgo a la hora de sacar conclusiones. Como ustedes han visto, se utilizan distintos elementos para poder estudiar un shock, para poder controlar, para poder ir evaluando cómo va evolucionando, cómo se va profundizando ese shock. Y utilizamos tests no invasivos como la radiografía, el electrocardiograma, el ecocardiograma transtorácico y el transesofágico y la angiotac. Utilizamos esas herramientas para poder ir viendo cómo evoluciona un paciente con shock, cómo se va profundizando. Utilizamos distintos test invasivos, y esto ya lo hacemos en el laboratorio o lo hacemos directamente con catéteres para medir distintos parámetros como son la presión capilar pulmonar, para medir también fundamentalmente el índice de pulsatibilidad de la arteria pulmonar. Son últimamente parámetros que se utilizan para poder tener claramente un panorama hacia dónde está yendo un paciente o si está teniendo respuesta a las medicaciones o a los soportes que se les está administrando. El índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar es, o más conocido como PAPI, es un índice que permite medir cuánto de pulsatilidad está teniendo esa arteria pulmonar. Eso lo medimos obviamente con un catéter colocado a nivel pulmonar para poder definir si el gasto cardíaco está cayendo, si la respuesta está mejorando, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo el output cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, que me permite también medir cuál es el compromiso de ese miocardio.
la presión arterial pulmonar, la presión de Wedge o la presión de enclavamiento pulmonar, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, las gasometrías. Bueno, esto todo lo hacemos con test invasivos que permiten medir, obviamente, parámetros hemodinámicos dentro del contexto de un paciente con shock. Esto es sumamente importante, lo hacemos frecuentemente cuando estamos frente a un shock, medimos las troponinas basales y vamos viendo cómo va evolucionando. Son marcadores no solamente de la presencia de shock, chicos, también son marcadores de ver si la profundidad de esos estadios se va agravando en ese paciente. Y lo tenemos que hacer frecuentemente, y eso ya está establecido cada cuánto tiempo, ¿no? Las troponinas, los péptidos natriúricos cerebrales, y todo lo que ustedes están viendo ahí es lo que medimos a la hora de definir claramente cómo va evolucionando un paciente con shock. Incluso, ¿no es cierto?, lo tenemos bien especificado, que lo vamos a ver más adelante, cada cuánto tiempo, ¿no es cierto?, medimos estos parámetros que ya están incluso establecidos según las guías europeas y americanas, cada cuánto tiempo debemos medir eso. Ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, la presión venosa central cada 4 horas, el gasto urinario cada hora, ¿no es cierto? Solamente para decir algo, la creatinina entre 2 y 24 horas, ¿no? El lactato cada 1 a 4 horas. Entonces, esto es fundamental y nos lo recomienda la guía. Si nos recomienda la guía es porque es sumamente importante ir viendo cómo va evolucionando este paciente de acuerdo a sus parámetros laboratoriales, de acuerdo a sus parámetros hemodinámicos y de acuerdo a sus estudios, obviamente, de imágenes también que vamos constantemente a los pacientes. Estas son todas las medicaciones vasoactivas que se utilizan en shock, ¿no? Dopamina, utilizamos norepinefrina, epinefrina, vasopresina, ¿no es cierto? Utilizamos dobutamina, utilizamos isoproterenol, que aunque no hay, pero bueno, nos lo recomiendan utilizar, milrinone. Bueno, en fin, son diferentes drogas que se han ido comparando para poder utilizar en shock cardiogénico. Y algunas, obviamente, se van a ir modificando de acuerdo, casualmente, a la evolución que va teniendo el paciente, a esa profundidad de pasar desde un estadio a otro estadio, y que nuestros parámetros laboratoriales hemodinámicos me lo están diciendo, entonces, obviamente, yo tengo que ir de acuerdo a eso, utilizando distintos tipos de drogas, distintos tipos de sustancias vasoactivas, ¿no? Bien. Y eso lo tenemos obviamente especificado en esas recomendaciones. Muy bien, esto es muy importante. Entonces, estamos frente a un tipo de shock. Ya sabemos, si viene un shock casi con seguridad es cardiogénico, porque la mayoría, el 80% son cardiogénicos. Y si es cardiogénico casi con seguridad es un síndrome coronario. Entonces, nosotros tenemos que definir cuándo y qué hacemos, qué es lo que hay que hacer primero cuando tenemos frente a un paciente con shock cardiogénico. Y aquí está una ambulancia que está llevando al paciente con shock cardiogénico producto de un infarto y tiene 2 caminos, ¿no? Por un lado al trombolítico y le dice que queda a 2, no sé si es 2 yardas, 2 centímetros, y el otro es un edificio que tiene stent y dice que son a 2 metros. Bueno, en fin. ¿A dónde lo llevamos? ¿No? Cuando estamos frente a un paciente con un shock cardiogénico producto de un síndrome coronario agudo, que ya sabemos que es la mayor causa de insufrecuencia de shock, la guía te dice, ¿no? Tienes que generar una red a nivel local que te permita, de ser posible, rápidamente ofrecer al paciente intervencionismo coronario percutáneo, que es el PCI, ¿no? PCI, el PCI. Intervencionismo coronario percutáneo, y eso es lo que tendríamos que hacer cuando estamos enfrentando a un shock, porque la guía así lo ha establecido. Paciente con el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio y un centro que no cuente con intervencionismo coronario percutáneo en su cercanía, te tienes que preguntar, ¿tienes menos de 120 minutos o tienes más de 120 minutos para llegar a ese centro que cuenta con PCI? Si tienes menos de 120 minutos,
entonces ofrécele lo que es, perdón, si tienes menos de 120 minutos, ofrécele lo que es PCI. Si tienes más de 120 minutos en llegar a ese hospital que cuenta con servicio de PCI, entonces ofrécele fibrinolisis. Si vas directamente a un centro que tiene PCI, bueno, le vas a ofrecer directamente PCI. Y eso es una buena práctica médica. Entonces, en Lima, en los hospitales Rebagliati, Almenara e Incor, y en los del Minsa, 2 de Mayo e Hipólito Unanue, cuentan con servicio de PCI. Entonces la pregunta es, desde donde tú estás, para llegar a esos hospitales, ¿tendrás más de 120 minutos o menos de 120 minutos? Y de ahí actuarás con fibrinolítico o con PCI para ofrecerle a ese paciente con infarto y shock cardiogénico. Bueno, después de las drogas, después del laboratorio de hemodinamia y PCI, han aparecido los dispositivos de soporte mecánico. Últimamente se han desarrollado muchísimo y están en pleno auge, en plena boga, para poder tratar los pacientes con shock cardiogénico. Y dentro de estos dispositivos mecánicos, algunos más accesibles que otros, algunos existentes en nuestro país, otros que todavía ni siquiera existen, y los vamos a mencionar desde los más simples hasta los más complejos. Desde los más simples tenemos el balón de contrapulsación aórtica. El balón de contrapulsación aórtica, como ustedes pueden ver, es un simple balón que se ingresa por la femoral, por la arteria femoral, y se lo deja ubicado en la aorta torácica descendente. Más o menos mide entre 30 a 40 centímetros y se infla en sístole. Quiere decir, perdón, se infla en diástole. Quiere decir cuando las válvulas aórticas se encuentran, las valvas aórticas se encuentran cerradas. Ahí se infla, permitiendo que genere mayor perfusión de los vasos que salen en el trayecto que va desde la válvula aórtica hasta el inicio del balón de contrapulsación. Como ustedes pueden ver, a la derecha el balón está inflado y como las arterias coronarias se llenan, se congestionan, se llenan. Hay mayor presión de perfusión, pero también en los vasos supraórticos que llevan sangre al cerebro, porque son casualmente los órganos, los principales órganos deteriorarse cuando hay un estadio de shock. Por eso hay bajo gasto, por eso hay alteración mental, el paciente no responde a las preguntas simples, está como confundido, como contusionado. Entonces, este balón de contrapulsación mejor perfusión de esos órganos blancos, cerebro y corazón fundamentalmente. Y en sístole, vean cómo el balón se desinfla sincrónicamente con ese ciclo cardíaco, permitiendo obviamente que la sangre llegue al resto del cuerpo, que es extremidades, hígado, estómago, riñón, etc. No menos importante, obviamente, que el cerebro y el corazón, que son los órganos blancos diana, que más expresión clínica tienen cuando hay un paciente con shock cardiogénico. Entonces, se trata de preservar la perfusión del corazón y del cerebro con este balón de contrapulsación. ¿Qué creen que ha demostrado los estudios, sobre todo el Shock Trial, sobre todo el Shock Trial 2? Bueno, que no sirve en pacientes con shock cardiogénico. No ha demostrado mejoría. Pero claro, ahí viene el cuestionamiento. Cuando se hizo la clasificación piramidal, la pregunta ha sido, ¿a qué pacientes, a qué grupo de pacientes con shock metieron a la rama de balón de contrapulsación y a qué tipo, otro grupo metieron a la rama de no balón contrapulsación? Entonces ahí se generó una discusión y se llegó a la conclusión de que sí servía en pacientes con shock cardiogénico, porque cuando se hizo el mismatch en pacientes con un tipo de shock, sobre todo el clásico, tenía resultados favorables. Bien, ese es el balón de contrapulsación, que es un dispositivo ya mecánico, ¿no? Esto no hay en Perú, directamente no hay, lo utilizamos nosotros hemodinamistas, colocamos un rotor, así se llama, porque aspira el contenido del ventrículo izquierdo para aspirarlo y expulsarlo al resto del cuerpo. Y ahí va hacia
el corazón, hacia el cerebro, hacia el riñón, hacia las extremidades, actúa como una bomba de aspiración. Como ustedes pueden ver, el dispositivo está dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Tiene como una formita de colita de chancho, y eso aspira el contenido del ventrículo izquierdo para irrigar el resto de los órganos blancos, fundamentalmente corazón, riñón y cerebro. Este dispositivo se llama impela. El impela puede ser de ventrículo derecho y también se puede colocar en el ventrículo izquierdo y también se puede colocar en el ventrículo derecho. Hay impela de izquierda e impela de derecha. Según los estudios que se han estado haciendo en shock, es el dispositivo mecánico que mejor ha resultado. Ya les voy a decir por qué, pero es el dispositivo mecánico que mejor resultados tiene en cuanto a shock cardiogénico. Lamentablemente no hay todavía en nuestro país ningún hospital ni centro clínico privado tiene impela. Bueno, todos conocen eso, lo que es el ECMO, ¿no? El ECMO es un simple y llano circulador extracorpóreo que va y pasea al corazón para que la sangre siga circulando en el cuerpo sin necesidad de que el corazón esté funcionando. Ese es el ECMO. ECMO sí hay solamente en hospitales, quizás, y clínicas también, contaditas las clínicas, muy poquitas. Hay ECMO en Perú, salva vidas porque permite a ese corazón descongestionar, recuperar y poder recircular la sangre mientras ese corazón se encuentra abatido, se encuentra parado. Cuando se comparan ECMO, balón de contrapulsación e impela, como ustedes pueden ver en nuestra curva de presión y volumen, que es la que está con celestito, obviamente el que mejor se acomoda a esta curva de presión y volumen es impela. O sea, quiero decir que impela es el dispositivo más fisiológico, el dispositivo que tiene mejor adaptabilidad a esa curva de presión y volumen que nosotros necesitamos para mejorar la función del gasto cardíaco, que es lo que está comprometido en el shock, que es lo que en definitiva ha generado que el paciente tenga shock cardiogénico. Como ustedes pueden ver, arriba es la curva de presión y volumen normal. Abajo, vean cómo influye en celeste ese balón de contrapulsación aórtica y desplaza hacia la izquierda, pero bastante, lo que es la curva de presión y volumen normal. Vean cómo prácticamente no solo lo desplaza a la izquierda, sino también lo achata, lo disminuye. O sea, cae la presión de manera sostenida y cae también mucho el volumen. O sea, no es lo ideal. Y vean cómo impela en la parte de abajo, sí se acomoda mejor a la curva roja. Por lo menos no desplaza de manera sostenida hacia la izquierda, sino se mantiene en la misma línea y se acerca hacia la derecha un poquito como para imitar lo que es una curva de presión y volumen normal de un ciclo cardíaco normal. Impela es el que mejor se adapta a ese ciclo cardíaco. Es por esa razón que en los estudios que se han ido comparando, ECMO con impela, balón de contrapulsación con impela, drogas de las que hemos conocido, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, dopamina, vitamina, impela es el dispositivo mecánico que hoy por hoy, no sé qué pasará mañana, pero hoy por hoy es el dispositivo mecánico que mejor resultados está teniendo para recuperar los pacientes con estadio de shock. Y hay estudios que prácticamente la mortalidad por shock en países en donde impela a los pacientes con shock, la mortalidad es 20%. Al principio de mi diapositiva había dicho que había una mortalidad en algunos lugares del 20%, y son esos países que han utilizado y que están utilizando impela como parte de sus protocolos de tratamiento de shock. Lamentablemente en nuestro país no tenemos impela. Puedo decir que balón de contrapulsación y ECMO prácticamente está reservado a
hospitales contados con los dedos de la mano y de una mano, y en consecuencia, pues, hablar de soporte mecánico en Perú, prácticamente nada, muy poquito. Básicamente utilizamos drogas, nada más, pero ya sabemos que eso no ha sido suficiente para disminuir la mortalidad en shock, que está seguramente en nuestro país por encima del 80%, y eso es, pues, exageradamente elevado. Uno de los estudios que ha demostrado qué es lo mejor, casualmente, qué es lo mejor que se puede hacer en pacientes con shock cardiogénico e infarto agudo de miocardio, que es la causa principal de shock cardiogénico, es PCI. Y eso lo ha demostrado el estudio Shock Trial 2, en donde ofrecer PCI temprano. ¿Qué significa PCI temprano? Significa menos de los 120 minutos, cumpliendo los protocolos que les había mencionado en ese algoritmo, en donde le ofrezco PCI dentro de los menos de 120 minutos y, de ser posible, menos de los 60 minutos cuando el paciente se encuentra cerca o se infartó en su comunidad que tiene un hospital que cuenta con PCI. En consecuencia, el estudio Shock Trial 2, y esto ha sido categórico, lo único que ha funcionado para disminuir mortalidad en pacientes con shock cardiogénico es ofrecer intervencionismo coronario percutáneo, o sea, PCI. Estoy hablando de stent, estoy hablando de cardiología intervencionista. Eso es lo que ha disminuido realmente la mortalidad en pacientes con shock. Y eso está establecido y demostrado en las guías. Entonces, para resumir, chicos, ya estamos próximos a terminar. Para resumir, ¿el shock es un estado terminal? Sí, es un estado terminal o casi terminal, podríamos decir premortem. También hay distintas gradaciones de shock, hasta 5 según la clasificación de Sky. En consecuencia, no todos los shocks son iguales. Para disminuir la mortalidad, tengo que ofrecer PCI temprano, si es que la causa es shock cardiogénico. En consecuencia, mejorar esas redes de interconexión que me permitan llevar a un paciente a un establecimiento que tenga un laboratorio de hemodinamia para poder ofrecer PCI dentro de los 120 minutos que me recomiendan las guías. Y eso sí está claramente demostrado que disminuye mortalidad en shock. Posteriormente, de ser posible, utilizaré los dispositivos de soporte mecánico, y dentro de dispositivos de soporte mecánico, obviamente, idealmente, según los estudios al día de hoy, Impella, por lejos en primer lugar, sin desmerecer ECMO, sin desmerecer el simple balón de contrapulsación aórtica, que el estudio Shock en general lo había desestimado, pero cuando hacen la revisión de qué pacientes con shock y fueron a la rama de balón de contrapulsión, se dieron cuenta que los más graves, los de estadio D y E, habían ido a balón de contrapulsación. Y claro, el resultado ha sido desastroso, porque claro, en ellos no funcionó porque eran pacientes con un shock profundo. Entonces, en los pacientes con shock profundo, obviamente pues no iba a funcionar el balón de contrapulsación, o iba a funcionar menos. Consecuencia, cuando hacen el mismatch cruzado con qué tipos de shock habían llevado, bueno, ahí se dan cuenta de que sí, efectivamente sirve. Por eso se los traigo ahora, el balón de contrapulsación, todavía vigente, y que de todos los dispositivos mecánicos, obviamente es podría decir, el más simple de usarlo, el que todavía se puede encontrar en algunos hospitales, nada más que lo usan poco también, pero bueno, ahí todavía se encuentra en algunos hospitales, y que debería, eso sí, debería ser utilizado mucho más frecuentemente, y que lamentablemente por alguna razón u otras no se lo utiliza en la frecuencia debida. Ejemplo es, en nuestro hospital tenemos el balón de contrapulsación, pero está reservado para cirugía cardiovascular, y obviamente los pacientes de shock no llegan en cirugía cardiovascular, llegan por emergencia, llegan por la puerta del hospital. Entonces eso tendría que estar en un servicio de emergencia,
que son los que manejan shock, ¿no? Sobre todo los servicios de trauma shock, por eso su nombre, ¿no? Trauma shock. Ahí tendrían que estar balón de contrapulsación, Impela, y ahí tendría que estar también, obviamente, lo que es ECMO, ¿no? Pero lamentablemente, ECMO, muy poquito, e Impela directamente inexistente en nuestro país. Y solamente para terminar, no les quiero confundir más, esta es la iniciativa de shock cardiogénico nacional de los Estados americanos, de Estados Unidos, y bueno, han hecho un algoritmo muy simpático, ¿no? Que en donde resumen todo lo que más o menos les he dicho sobre, ¿no? Las herramientas que tienes que utilizar, el laboratorio, los estudios de imágenes, ¿no? Las drogas que tienes que utilizar, los test invasivos, como el gasto cardíaco, el output cardíaco y sobre todo el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, para ir viendo cómo va evolucionando tu paciente. Fuertemente ya en esta iniciativa recomienda Impela como dispositivo mecánico de primera elección, pero obviamente esto en nuestro país no es aplicable por ese lado, ¿no? Por el lado de Impela, porque no existe Impela. Pero vean cómo existe ya una iniciativa en el mundo para disminuir esta enfermedad, para disminuir este problema, porque realmente ocupa en mortalidad, pues en medicina es todavía escandaloso tener 80% de mortalidad o 50% de mortalidad o 20% de mortalidad es escandaloso, ¿no? Sea en los mejores países del mundo. Ya les dije que hablar de 5% o más de mortalidad ya es escandaloso, así que imagínense 20%, imagínense 80%, eso es directamente es como si no hiciéramos nada frente a una enfermedad. Bueno, chicos, eso ha sido toda la charla. Espero, gracias a Dios, les haya gustado, les haya llegado. Al principio creo que tuvimos problemitas con el audio. Solamente me voy a retener acá los últimos 4 minutos restantes para que por favor me hagan si tuvieran alguna pregunta en este capítulo interesante que es obviamente cardiogénico, y espero que estas ideas que se les ha alcanzado les sea útil para aprender, porque nosotros no es que les queremos dejar bien en claro, shock. Con esta presentación eso es imposible, pero llevarse los conceptos que les he alcanzado les va a servir a ustedes para profundizar, obviamente, e ir conociendo un poquito más de esta enfermedad. Gracias por vuestra atención. A ver si hubiera alguna pregunta. Estoy a vuestra escucha. ¿Eh? Solo una pregunta. Con respecto al ECMO, nos mencionó que bueno, se podría decir que tiene menos riesgo que el balón, pero ¿este ECMO podría servir para todos los estadios si se llega a usar? Por supuesto, esa es una muy buena pregunta. Obviamente, habría que reconocer ahora ya, gracias a esa clasificación que les he alcanzado y que la van a profundizar un poquito ustedes en vuestra casa, ya se sabe que no todos los shocks son iguales. Está el que está empezando y existe el que está terminando. Entonces, no es indicado utilizar ECMO en el shock que está empezando. ¿Por qué? Porque obviamente puede resultar incluso ser perjudicial. Pero sí en el que está ya en estadio C para adelante, en ellos ya está plenamente establecido la posibilidad de utilizar ECMO. Entonces, esa clasificación casualmente me sirve para eso, ¿no? ¿En quién voy a ser más agresivo? Con mis dispositivos mecánicos, con mis terapias vasoactivas, y en quiénes todavía puedo esperar. Para eso me sirve, y eso es una muy buena pregunta. Gracias por la pregunta a la compañera. Gracias, doctor. Y otra preguntita, el PCI, solo se usa para shock en caso de que sea causado por un imán, ¿verdad? O también para cualquier otra causa de shock. Exacto. Muy buena pregunta, porque me estás agarrando en donde yo más domino. Yo soy cardiólogo intervencionista y que hago mucho PCI o PCI. Solamente, obviamente, en los shock cardiogénicos, producto solamente
Solamente que quede claro. ¿Y por qué les recalco? Porque ya les dije que es la principal causa de shock cardiogénico, la cardiopatía isquémica, ¿no? El síndrome coronario agudo. Entonces, debo conocer y dejar bien en claro que en ese tipo de shock, solamente en ese tipo de shock cardiogénico, sirve PCI. Llevar rápido. ¿Qué significa rápido? Menos de 120 minutos. Porque en el estudio Shock Trial ha demostrado que es lo que realmente disminuye la mortalidad en pacientes con shock. Y yo lo he podido demostrar también en mi experiencia, que a los pacientes que se les ha ofrecido rápidamente PCI versus trombolítico, estoy comparándome con trombolítico, versus trombolítico, a los que he ofrecido PCI, ha sido disminuido mortalidad en shock, en pacientes con shock e infarto agudo de miocardio. Muy buena tu pregunta, muy buena, realmente muy buena. ¿Alguna pregunta más, chicos? Porque ya estamos ahora sí sobre la hora. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la escucha. Espero les haya gustado y les sirva. Ahí quedó grabada también las imágenes de las diapositivas para que ustedes profundicen este interesante capítulo. Gracias, chicos, y nos vemos en otra charlita, en otra clase. Chao, chao. Gracias, doctor.